Esto es Reporte Morelos en quien resulta responsable. Muy buenas noches, ya estamos aquí en una emisión más de Quien Resulta Responsable. Vámonos con el Reporte Morelos. Buenas noches, Edgar Avilés, en representación del licenciado Federico Mayorga, el titular de este programa. Le damos la más cordial de las bienvenidas. Briseida Velasco, buenas noches, es un gusto de acompañarte y saludos a nuestro director general, el licenciado Federico Mayorga. Buenas noches. Bueno, vamos, ya tenemos en la línea Jessica Arellano. Jessy, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, Jessica. Buenas noches, Briseida, buenas noches, Hugo. Y al auditorio, pues informarles que el pasado viernes pobladores de Tetlama, opositores del proyecto minero, aseguraron que la empresa canadiense Alamogol ha estado realizando trabajos de extracción de minerales. Cuestionado al respecto, el delegado de Profepa en Morelos, José Luis Domínguez, indicó que esta empresa minera solo tiene permisos para realizar trabajos de exploración, más no explotación en el Cerro del Jumil. Ante la denuncia de estos pobladores, José Luis Domínguez indicó que se estará realizando en los próximos días una visita de inspección en el lugar. De resultar cierto, estarán sancionando a la empresa minera. Finalmente, el delegado de Profepa precisó que existen órdenes por parte de la Presidencia de la República de inspeccionar todas las mineras del país, esto ante los recientes hechos ocurridos de desastre ambiental provocados por una minera en Cananea, Sonora. Así es. Bueno, este problema ya tiene mucho tiempo, ¿no, Jessy? Así es. El problema es que esta empresa ha tratado de estar comprando a la ciudadanía, o más bien a los pobladores de Tetlama, para que acepten este proyecto. Sin embargo, pues la misma Semarnat se ha negado a entregarle los permisos de explotación por 50 años, debido a que no se reúnen las condiciones. Se estaría provocando un daño al medio ambiente ante la utilización de cianuro para la extracción de los minerales. Claro, bueno, si ya tienen entendido esto, bueno, no sé por qué es que les permitieron la exploración de principio, ¿no? Pero bueno, nos mantenemos al pendiente de este tema, ¿no? Así es. Y en segundo lugar, te informo que el diputado federal Luis Miguel Ramírez indicó que desde el Partido Acción Nacional se estará solicitando la revisión del programa Beca Salario en Morelos ante la presunción de que se esté violentando el reglamento de operación en la entrega de recursos a estudiantes. Precisó que el programa está dirigido para apoyar estudiantes de nivel medio superior y al parecer los recursos están siendo entregados a otros niveles. Luis Miguel Ramírez indicó que tendrá que ser la Auditoría Superior de Fiscalización la que determine si el gobierno estatal está incurriendo en este desvío de recursos, además de que el manejo de la cuenta de recursos federales ha generado intereses o ha generado también comisiones que no se sabe a dónde están parando. Jessica, preguntarte si el diputado federal por el estado de Morelos indicó algún posible monto de cuánto sería lo que se estuviera desviando y a qué dependencia se estaría desviando estos montos. No precisó el monto, solo dijo que al parecer ya hay una persona detenida y será el Partido Acción Nacional quien estará haciendo también una denuncia al respecto. Ok, Jessica. Y continuamos, tienes un tercer informe sobre el edil de Cuernavaca, Jorge Morales Barut. ¿Qué señaló, Jessica? Así es, Jorge Morales Barut indicó que coincide con sus homólogos en cuanto a la evaluación y revisión de la operación del mando único coordinado, esto ante los últimos hechos acontecidos en diferentes municipios de la entidad. Cabe recordar el caso de tortura que sufrieron vecinos de Ixtepec por parte de elementos policíacos, así como el caso de Azochapan y la represión que vivieron la semana pasada elementos policiales del municipio de Ixtepec. Jorge Morales Barut dijo que como autoridades municipales no pueden cerrar los ojos ante estos hechos y precisó que en el caso de Cuernavaca ha logrado mantener a los elementos policíacos dentro del marco de la ley y cuando se han dado algunos malos actos han sido sancionados de inmediato. Precisó que es necesario hacer de conocimiento o difundir a la población sobre los derechos que tienen al momento de ser detenidos por parte de elementos policíacos y así evitar que se sigan dando estas situaciones. Pues ojalá que realmente se esté aplicando así como dice el alcalde, ¿no? Porque bueno, es muy sencillo de repente empezar a criticar lo que hay fuera, pero bueno, en el municipio también hay muchas cosas que cuestionar, ¿no? Así es.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Jessica, por tu información. Buenas noches. Buenas noches. Esto fue Reporte Morelos, en quien resulte responsable. Esto es Quien Resulte Responsable, un programa de información y denuncia para una sociedad que dice: ya basta de impunidad, corrupción y falta de respuesta. Federico Mayorga y un grupo de profesionales de la comunicación presentan temas de actualidad, análisis y entrevistas a personajes de la vida pública. Quien resulte responsable. Periodismo de investigación, crítica y denuncia. Muy buenas noches, ya estamos aquí en su programa de Quien Resulte Responsable. Gracias por continuar con nosotros. Edgar Avilés, muy buenas noches. Briseida Velasco, con el gusto de saludarte. Buenas noches a ti, buenas noches a todo nuestro auditorio y buenas noches también al licenciado Federico Mayorga, director general y titular de este espacio, a quien le mandamos un afectuoso saludo. Buenas noches. Buenas noches, aquí estamos. Hoy vamos a tener un tema bastante interesante que es sobre los derechos infantiles. Así es, un tema que está pues en boga de la vida política y social de México, sobre todo porque recientemente en el Congreso de la Unión se está aprobando una ley preferente sobre que envió el Ejecutivo, en este caso el presidente Enrique Peña Nieto. Ya estaremos ahondando más sobre el tema. Así, incluso este jueves pasado en el Senado se aprobaron varios de los puntos, incluso se incrementaron algunos más de la iniciativa que envió el presidente de la República. Pero bueno, antes de iniciar con este tema, vamos a ver qué es lo que opina la gente sobre este tema. Vamos a ver el sondeo. ¿Crees que todos los niños van a la escuela? No, porque hay niños que los abandonan y no tienen la oportunidad de ir a la escuela. ¿A qué crees que se debe que no todos los niños pueden ir a la escuela? Pues que los papás los abandonan y los dejan y pues como ya no tienen oportunidades, ya no pueden ir a la escuela. No, porque hay algunos niños que comen mucha chuchería y es lo que te trae la obesidad, porque hay mucha obesidad en México. ¿Por qué crees que la mayoría de los menores aquí en México comen mucha chatarra o no se alimentan debidamente? Porque hay papás que también comen y eso le enseñan a sus hijos. Pues que los niños tienen que comer más bien. ¿Y por qué no lo hacen? Porque los papás no les enseñan a comer bien. Pues yo digo que sería el derecho de seguir estudiando. No, pues sí me parece mala porque hay muchos países que llevan mejor potencialidad. En México invierten mucho dinero, pero no es buena la calidad. Pues yo siento que sería más entre los maestros y los directivos. Pues yo diría que sí, ¿no? Haciendo exámenes entre los maestros para escoger a los mejores y no vender las plazas o heredarlas. Pues yo digo que debería aplicar con todos los niños, no solo con los que pueden pagarlo, sino que debería aplicarse también a los niños que viven en las calles o que son huérfanos. ¿Por qué crees que existe este problema, que no hay un acceso del 100% a una vivienda digna? Yo creo que la falta de economía de las demás personas que tienen hijos y la irresponsabilidad, ¿no? Bris, pues antes de continuar vamos a dar teléfonos porque para nosotros es muy importante que toda la audiencia participe con nosotros, así que llámenos por favor al 317-6110, 317-6110, participe con nosotros. Sí, interesante lo que dicen los niños, ¿no? Respecto a este tema. Digo, algunos sí conocen algunos de sus derechos, ¿no? Algunos otros pues yo creo que no los desconocen totalmente y bueno, en la mayoría de algunos casos son violados, no son respetados sus derechos y pues bueno, ellos no, en su calidad de menor, no son ¿cómo te podría decir? No pueden ir ante una autoridad y decir, oiga, es que está sucediendo esto y exijo mis derechos, ¿no? Habría que ver esta situación para que realmente se estén defendiendo estos derechos de los niños porque tienen sus derechos, ¿no? Y uno de ellos es a no laborar y de tener educación, ¿no? Y cuántos niños vemos en la calle trabajando todo el día y no van a la escuela. Así es, Briseida. De hecho, en México pues no está muy arraigada la cultura de la denuncia. Como tú bien dices, los menores muchas veces no saben que tienen que denunciar por ciertos derechos a los que por ley
deben de tener acceso, sin embargo no pasa así. Además, no en todos los estados hay una Procuraduría de Protección al Menor, eso hay que tenerlo muy, muy en claro, y debido a esto, también por eso los menores no se acercan. Y como no están funcionando también como deberían, ¿no? Estas procuradurías también, eso es lo que tengo entendido. Claro, hay muchos problemas en las procuradurías. Además de los derechos que tú mencionabas, pues también deben de tener acceso a una salud, por ejemplo, una educación de calidad también. A espacios de juego, que también, bueno, estos niños que vemos trabajando, pues no lo tienen, ¿no? Son privados de ese derecho a jugar, porque también ellos tienen derecho a divertirse, ¿no? Pero bueno, vamos con nuestra corresponsal en Oaxaca, Alejandra Calzadillas. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Alejandra. Hola, buenas noches, muy bien. Pues este día les voy a hablar sobre la niñez y adolescencia migrante. Pues Oaxaca es la segunda entidad con mayor número de niñas, niños y adolescentes no acompañados repatriados desde Estados Unidos entre 2010 y 2011. De acuerdo al Consejo Estatal de los Niños, Niñas y Adolescentes, organismo encargado de vigilar, garantizar el cumplimiento y salvaguardar los derechos de la niñez y adolescencia migrante, el creciente fenómeno migratorio hacia la frontera de Estados Unidos está provocando una crisis humanitaria de violación de derechos humanos. La migración infantil y adolescente no acompañada representa un grave problema en materia de derechos, pues deja a los niños, niñas y adolescentes en una situación de vulnerabilidad y de riesgo durante su tránsito migratorio. El Instituto Nacional de Migración ha identificado a Oaxaca como la segunda entidad que registró mayor número de niñas, niños y adolescentes no acompañados repatriados de Estados Unidos en 2010 y 2011. Generalmente este tipo de migración está relacionada con condiciones de pobreza e marginación y con la falta de oportunidades educativas en su lugar de origen. Las acciones de contención migratoria afectan particularmente con mayor intensidad a niños, niños y adolescentes que cruzan la frontera o intentan cruzarla sin permiso migratorio y sin la compañía de adultos buscando mejores condiciones de vida o reencontrarse con familiares que ya se encuentran en los Estados Unidos. La repatriación también constituye condiciones de inseguridad que implica el riesgo de que niños, niños y adolescentes sean víctimas de delitos atrapados por las redes de explotación laboral o sexual, lo que evidentemente genera impactos negativos en el ejercicio de todos sus derechos. Por último, la ley señala que las instancias como el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, los sistemas estatales del DIF y el Instituto Nacional de Migración son los encargados de proporcionar asistencia social y jurídica para la atención de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, quienes requieren la protección de sus derechos por medio de la asignación de un tutor o representante legal, traductor en el caso de ser necesario, y el derecho a comunicarse con el consulado de su país o con su familia. Hasta aquí el reporte. Ay, Alejandra, es preocupante realmente esto que nos compartes, ¿no? Y bueno, las autoridades, bueno, también mucho se ha cuestionado a los sistemas DIF, ¿no? Y si realmente hacen su labor como debiera. ¿Tú cómo ves allá la situación del DIF en Oaxaca? Pues esta situación de la migración es alarmante, puesto que aquí en Ciudad Ixtepec es un municipio donde pasa la Bestia, que es ese tren que lleva a los migrantes de Estados Unidos. Entonces aquí es un lugar pues con un foco rojo se podría decir. Así es. Que vienen muy peligroso porque vienen de Centroamérica, y entonces aquí se reúnen muchas personas que quieren mejores condiciones de vida. Alejandra, yo quisiera preguntarte, efectivamente Oaxaca pues es un tránsito por donde la mayoría de los migrantes centroamericanos pasan para llegar finalmente a su destino, que es Estados Unidos. Sí, así es. ¿Tienes la cantidad exacta de cuántos migrantes no acompañados fueron repatriados del país vecino durante este periodo que tú mencionas, del 2010 al 2011? Sí, así es. De acuerdo al Centro de Estudios Migratorios del Instituto Nacional de Migración, en 2010 el total de personas repatriadas a México, el 10% eran de origen oaxaqueño, y de este porcentaje el 76% eran hombres menores de 18 años y el 23% eran mujeres menores de 18 años.
Pues ahí está evidente, hay una flagrancia, ¿no? Un problema que las autoridades al parecer no están atendiendo, porque si así fuera, no permitirían que todos estos migrantes ingresaran a la Bestia de manera, no digamos lo ilegal, porque además ese tren no es para pasajeros, sino es de carga. Entonces ahí está el problema, ¿no? Sí, realmente es preocupante que Oaxaca ocupe un segundo lugar, ¿no? Realmente sí es alarmante y sí demuestra que las autoridades no están haciendo lo suyo. Obviamente también deja ver que las faltas de oportunidades tanto para los menores, para los jóvenes y faltas de empleo es lo que está orillando a la gente a buscar una mejor situación de vida, ¿no? Y esto los orilla a irse a otro país. Entonces, pues bueno, ahí vemos la deficiencia del trabajo de las autoridades, ¿no? Así es, y también hacia los padres de familia, ¿no? Que porque los menores tienen que empezar a trabajar desde muy pequeños para ayudar, para aportar a su casa. Debido a esto, sus padres no pueden sustentar económicamente a toda la familia, a la esposa, a los hijos, y se ven forzados a laborar desde muy pequeños. Y ahí es cuando México, en este caso, se están violando muchísimos acuerdos internacionales. Así es, garantías y derechos de los menores, ¿no? Ya ni hablemos de la Constitución. No, para nada. Alejandra, ¿algo más que nos quieras compartir? Pues por nada más que Oaxaca pues es uno de los estados más pobres del país. Tenemos 570 municipios, lo que pues incluye una gran diversidad cultural y por lo tanto pues somos un país, un estado donde no hay muchas oportunidades de crecer. Así es, lamentablemente. Pero bueno, esperemos que un día esto cambie, que sea pronto, ¿no? Ojalá. Gracias, Alejandra. Buenas noches, Alejandra. Buenas noches, hasta luego. Noches. Pues ahí está la situación, ¿no? Que como tú bien decías hace un momento, Oaxaca es un foco rojo, al igual que Chiapas. No solamente porque estados de la República. Así es, no solamente porque ahí transita la Bestia, sino por toda la situación económica que ahora sí que enreda el país, que enreda a esos estados. Hay muy pocos empleos, hay mucha pobreza extrema, hay muchos grupos vulnerables, porque en esos estados es donde más se concentra grupos vulnerables, personas con raíces indígenas, etcétera. Sin embargo, aquí el problema es que las autoridades no están fomentando, no están implementando acciones y políticas públicas para combatir este problema que es el de la violación a los derechos infantiles, Brice. Así es, y la pobreza, ¿no? Que es lo que viene orillando a estos menores, a estas familias a buscar otras oportunidades fuera del país, ¿no? Que se ven obligados, orillados. No creo que realmente un niño diga, no, pues yo prefiero irme, ¿no? Me tengo que subir a un tren, arriesgar mi vida y prefiera tener ese tipo de experiencia a realmente estar jugando, a estar en una escuela, al estar aprendiendo, al estar divirtiéndose con sus amigos, conociendo, ¿no? Y creciendo como debería ser un menor, ¿no? O sea, sus derechos, esos son a tener una educación, a ser protegido por sus padres, a jugar, a divertirse, a crecer sanamente, ¿no? A tener una convivencia familiar en buen estado, agradable. Sin embargo, ahí se cuartea todo esto, ¿no? Sí, su medio ambiente, su vida cambia totalmente, le da un giro completamente. Entonces ahí es cuando el niño cambia. El niño cambia, se ve forzado, se transforma exactamente y puede terminar, como hablábamos hace rato, fuera de este espacio, en un ponches, como Edgar el Sicario, ¿no? No, bueno, como esos y muchos otros más, ¿no? De otros temas que podríamos hablar. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos, no se vaya. Regresamos. Ayúdenos a dar con quien resulte responsable. Comuníquese con nosotros, 311-9030. 311-9030. Participe con sus comentarios en nuestro correo de voz. Síguenos en Facebook y en Twitter, @QRRTV, y en nuestro correo electrónico, quien resulte responsable, @hotmail.com. Regresamos a quien resulte responsable. Síguenos en Facebook y Twitter. Correo electrónico, quien resulte responsable, @hotmail.com. Ya estamos de regreso aquí en su programa Quien Resulte Responsable y pues bueno, estamos hablando de un tema muy interesante que son los derechos infantiles. Y pues bueno, tuvimos la oportunidad de entrevistar a Mónica Oehler, que ella es la encargada de estrategias jurídicas de Amnistía Internacional. Nos proporcionó esta
esta entrevista muy interesante, se la compartimos y bueno, ya ahorita la comentaremos. Adelante. Vamos a ver de qué se trata. Mónica, con el gusto de saludarte, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues aquí preocupados ya ahorita que se acaba de autorizar esta modificación donde se va a garantizar jurídicamente a los niños y a las niñas, que lamentablemente esto yo creo que se tiene que haber hecho por garantía constitucional desde hace muchos años, no ahorita, y todo esto es a raíz de toda la situación que se ha dado con los niños migrantes y la violación a sus derechos y a sus garantías. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Mónica? Pues sí, pues la situación de los niños migrantes en México pues es bastante terrible, ¿no? Y ya tiene muchos años así. Hace poco tiempo sale como un boom migratorio cuando se dice que hay 50,000 niños en Estados Unidos, ¿no? Y que gran parte de estos niños son mexicanos, y entonces como que empezaron a tomarle más atención al tema, pero en realidad lleva esto pasando ya pues bastante tiempo, ¿no? Y como suele pasar con México, a veces vemos mucho la situación hasta que nuestros niños son los que tienen problemas allá, ¿no? Pero lo cierto es que pues todos los extranjeros, niños no acompañados o acompañados que cruzan México, pues tienen graves violaciones a sus derechos humanos y pues una situación bastante crítica, ¿no? Lo que hace el gobierno mexicano es detenerlos en estaciones migratorias en el momento en que no se comprueba que tienen una situación migratoria regular, ¿no? Aunque la ley dice que no debe ser así, ¿no? Que deben ser trasladados al DIF. Lo cierto es que el DIF lo que dice es, pues yo no tengo la capacidad, Inmigración dice, pues yo los estoy mandando, y el DIF dice que no tiene la capacidad, entonces pues no hay mucho que hacer, ¿no? Y lo que se ha hecho es establecer pues un espacio adecuado, pues entre comillas, en lo que se pueda hacer en las estaciones migratorias para que ahí estén en lo que se resuelve su situación migratoria, ¿no? Entonces pues la situación es bastante grave, porque en ningún momento los niños deben estar detenidos en centros de detención, aunque sean especiales para personas migrantes. Si al final de cuentas la situación migratoria en ese inter, pues es una situación de carácter administrativo, no de carácter penal. Sí. Entonces, el hecho de que los priven de su libertad, es como el juego del arraigo, ¿no? El arraigo te habla de que obviamente la persona tendrá que estar, no podrá salir, tendrá que permanecer en un área, pero no te marca que tenga que ser fuera de su casa, ¿sí? Entonces, aquí en esta situación, a los niños, porque el problema es que también nos llegan niños guatemaltecos, nicaragüenses, que también son violados sus derechos de ellos como tal por parte de las autoridades migratorias de México. A mí me llama la atención ver cómo hace unos días, cuando fue el desfile del 15 de septiembre, ver cómo los policías agarraban y se ponían a revisar a los niños. Sí. Es una situación, y lo hacen en los aeropuertos, ¿y qué está sucediendo? ¿Hasta dónde llega la garantía de ellos? Porque si bien es cierto, una persona no puede ser molestada ni en sus bienes ni en su persona, y es una garantía que consagra nuestra Constitución. Y si nos vamos a la Carta de los Derechos de los Niños por parte de la ONU, pues obviamente es doblemente violada todas sus garantías de ellos como niños. Sí, claro, pues es que el problema es que el tratamiento que se le está dando a los niños migrantes es por la situación migratoria y ya. Y el problema con México es que el tratamiento que se le da a las personas migrantes es decir, pues no te preocupes, no estás cometiendo ningún delito, de acuerdo con la ley mexicana, migrar sin los documentos necesarios nada más es una falta administrativa. Pero lo cierto es que la consecuencia de hacer esta falta administrativa es una privación de libertad en un centro de detención para migrantes, ¿no? Entonces, en realidad nuestro discurso es, la migración no está criminalizada, pero lo cierto es que sí, ¿no? Cuando la consecuencia es que te priven de tu libertad, pues evidentemente es mucho más fuerte a una sanción administrativa, ¿no? En la Constitución, las sanciones administrativas por privación de libertad no pueden durar más de 36 horas, ¿no? Entonces no tiene ningún sentido, pues esto, ¿no? Es un discurso como doble, decir no te criminalizo, pero la consecuencia es tu privación de la libertad. Y en caso de niños, pues es aún más lamentable, porque pues los niños en ningún momento, o sea, las afectaciones que tiene para ellos estar privados de su libertad son mucho mayores que las que son para personas pues
pues adultas, ¿no? Además, que otro problema es que se toma el problema en conjunto, ¿no? O sea, digamos, son niños migrantes y entonces en lo que se resuelve su situación migratoria, pero no se está viendo cuántos de ellos están huyendo de sus países porque hay persecución, porque su vida corre peligro allá, si regresan los matan, si sus familiares están en Estados Unidos, están en México, o sea, como que se queda muy limitado a únicamente estudiar la situación migratoria, ¿no? Y no ir mucho más allá. Sí, pero aquí la situación no nada más tenemos que irnos a la posición migratoria, porque vamos, muchas veces en nuestro país y con niños mexicanos y niñas mexicanas, sus derechos son violentados también por las autoridades. Sí, sí, sí. Y ahí, obviamente, ahorita el Congreso, bueno, pues obviamente están con esas modificaciones donde se van a respetar los derechos de los niños y de las niñas. ¿Hasta dónde va a llegar estos derechos de ellos? Sí, también habrá que ver cómo lo hacen, ¿no? Porque el proyecto que estaba, el que envió Peña Nieto, pues la verdad es que tiene bastantes deficiencias. De hecho, nosotros veíamos que era un retroceso en la protección a los derechos de niños, niñas y adolescentes, porque están facultando a que cualquier autoridad que tenga conocimiento de un niño migrante le tenga que avisar a migración, ¿no? Y esto es algo que se había logrado quitar en 2008 con la Ley General de Población, porque lo que pasaba era que entonces no tenían acceso a la justicia, no tenían acceso a nada, porque luego le hablaban a migración y los detenían en estaciones migratorias, ¿no? Entonces esto se había logrado separar y se había dicho, a ver, todas las personas migrantes, independientemente de su situación migratoria, tienen derecho al acceso a la justicia, tienen derecho a el registro civil, a la salud, a la educación, en fin, como a todos los derechos, ¿no? Y lo que está haciendo esta ley, como con un intento de protegerlos, es cualquier autoridad que sepa de un niño migrante, avísele a migración. Bueno, pues esto es un retroceso, ¿no? Porque esto no garantiza sus derechos, sino únicamente porque se les va a llevar el procedimiento migratorio y menos van a querer acceder a la justicia, ¿no? Entonces habrá que ver, ¿no? La idea de la ley, pues es esta, es proteger más a los niños, pero hay que ver cómo queda para ver si no resulta peor, ¿no? Moni, a mí me llama la atención porque también dentro de la ley de migración, cualquier persona que llegue, que solicite asilo, se le tiene que dar ese carácter temporalmente hasta que se tome la decisión jurídica, siendo, y si es un menor de edad, ¿qué pasa? Porque obviamente no tiene derechos. ¿Hasta dónde van a llegar sus derechos? Porque estos niños, en lugar de irse a una situación migratoria, con el simple hecho de mencionar que solicitan asilo, con eso es más que suficiente. Y no tendrían que pasarlos porque su situación migratoria cambia en ese momento. Sí, el problema con el asilo es que hay como dos procedimientos. Un procedimiento que haces fuera de la estación migratoria, en donde cualquier persona, cualquier niño, cualquier lo que sea, puede ir y decir, yo quiero que se me inicie el procedimiento para el reconocimiento de la condición de refugiado. Así es. Entonces, inicia su procedimiento, le dan una constancia de solicitud de asilo y con esa no lo pueden deportar todo lo que dure el proceso, en lo que se decide si sí reúne las condiciones o no para que lo reconozcan como tal, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando una persona se entera que puede solicitar asilo, se entera que es refugiada dentro de una estación migratoria, tiene que quedarse ahí en todo el tiempo que dure el procedimiento. Entonces, hay mucha gente en estaciones migratorias que solicita asilo, pero que tiene que llevar su proceso privado de la libertad. Eso es algo que también nosotros criticamos muchísimo, porque el procedimiento de asilo dura 45 días hábiles, y eso la primera instancia. Si le niegan a uno el reconocimiento ahí y se va a un recurso de revisión, pues es otros 45 días hábiles. Si se va a un juicio de amparo, pues ¿cuánto tiempo más, no? 6 meses, 1 año, ¿no? Y todo ese tiempo está privado de su libertad por defender sus derechos, ¿no? Entonces esto es algo que hemos criticado terriblemente. Eso está en la ley de migración, es el artículo 111, que pues es algo que se tendría que reformar para que las personas evidentemente puedan acceder a la justicia, porque ¿qué es lo que pasa cuando uno le explica a una persona que va a iniciar su proceso, pero que va a durar mucho tiempo en la estación migratoria? Te dicen, no, que me deporten y yo vuelvo a entrar a México y veo cómo le hago, ¿no? Yo no voy a aguantar el proceso así. En el caso de los niños, lo que ha intentado hacer la Comar es acuerdos con albergues o con, no sé, con Proniños, con Casa Alianza, con lugares donde ellos pudieran estar en mejor situación. El problema es que no está siendo suficiente, ¿no? El problema es que tenemos niños en estaciones migratorias y que pues además no tendríamos por qué trasladar la responsabilidad a sociedad civil, ¿no? Sí debería haber como una respuesta desde el gobierno. Amnistía Internacional, ¿cómo está trabajando en esta situación, en este tema?
Bueno, en este tema ahorita tenemos como dos posicionamientos fuertes. Uno es una campaña que se llama Paso Migratorio, que lo que busca es visibilizar la situación de vulnerabilidad en la que están tanto mujeres como niños, niñas y adolescentes en su paso por México. Esta campaña lo que busca visibilizar más es la violencia sexual que sufren, ¿no? Porque es algo que pues también escuchamos todo el tiempo, ¿no? Está la cifra de 6 de cada 10 sufren alguna clase de violencia sexual, que han dicho algunos lugares que es más alto el número, ¿no? Y pues es una situación que sabemos pero que no se ha hecho mucho, ¿no? Entonces lo que estamos buscando es visibilizar el tema y pedir pues que se les dé la atención necesaria, ¿no? Tanto psicológica como documento migratorio, porque esa es otra cuestión. Cuando uno es víctima de un delito grave en México, tiene derecho a la visa humanitaria. El problema es que muchas veces no lo saben, ¿no? Entonces, ¿cómo garantizamos que efectivamente tengan derecho a estas visas, que efectivamente se puedan quedar aquí? Entonces, esa es una campaña que estamos haciendo que busca visibilizar como específicamente ese tema, y otra más amplia es alternativas a la detención migratoria, que tiene que ver con lo que platicábamos hace rato, ¿no? Que no puede ser que nuestra primera opción para la migración sea la detención en estaciones migratorias, independientemente de lo que sea, ¿no? Sean niños, sean mujeres, estén embarazadas, sean personas de la tercera edad, sean solicitantes de asilo, todos encerrados, ¿no? Tiene que ser al revés. La estación migratoria tiene que ser la última alternativa, y primero debe haber como otras cuestiones en las que puedas tú asegurar que las personas sigan sus procesos, pero no se les violen sus derechos humanos tanto, ¿no? Entonces, pues sí, vamos a tener un trabajo muy fuerte sobre alternativas a la detención. Ya se sacó un primer informe y pues la idea es pues seguirlo enriqueciendo, ¿no? Y enfocarlo más a México, qué es lo que podría funcionar en México y pues qué podemos hacer para que se respeten los derechos de las personas migrantes. Perfecto. ¿Algo más que quisieras agregar, Moni? Pues nada, pues que es un tema muy serio y que hay que estar muy atentos a lo que saquen sobre la protección de niños, porque sería una tristeza que en lugar de ayudarlos, pues sea un retroceso, ¿no? Sí, no se puede retroceder, ¿no? Y aquí el problema es que no nada más tenemos que pensar en los niños migrantes, tenemos que pensar en los niños en general, porque obviamente hoy los niños tienen derechos y tienen que ser aplicados esos derechos y tienen que tener conocimiento la autoridad de los derechos de los niños. Porque lamentablemente, ¿qué pasa? Lamentablemente muchos policías no conocen ni siquiera cuáles son los derechos de los niños. Si muchas veces los de adultos son violados como adultos, ¿qué podemos esperar para los niños, no? Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, pues Mónica, encargada de estrategias jurídicas de Amnistía Internacional, te agradecemos mucho este contacto. Que te pases buenas noches. A ustedes. Ayúdenos a dar con quien resulte responsable. Comuníquese con nosotros. 311-9030. 311-9030. Participe con sus comentarios en nuestro correo de voz. Síguenos en Facebook y en Twitter, @QRRTV. Y en nuestro correo electrónico, quien resulte responsable, @hotmail.com. Regresamos a quien resulte responsable. Síguenos en Facebook y Twitter. Correo electrónico quien resulte responsable @hotmail.com. Ya estamos de regreso aquí en su programa Quien resulte responsable. Estamos hablando del tema derechos infantiles. Briseida, yo quiero rescatar algo de la entrevista que hacía Federico Mayorga, quien, en resumen se dice, es muy condenable, ¿no? Todo lo que está haciendo el gobierno mexicano, porque en lugar de que en primera instancia respeten los derechos humanos de estos migrantes menores, se les dé asesoría jurídica, se les dé asesoría migratoria, no, hacen todo lo contrario. Claro. Lo último lo dejan al principio, y lo que deberían de poner al principio lo dejan al final, que es violar sus derechos humanos y criminalizarlos. Así, totalmente condenable. No, totalmente, que no es permitido que detengas a un menor, ¿no? Porque no está cometiendo ningún delito. Entonces, esa privación de su libertad por breve tiempo, como lo explicaba Mónica de Amnistía Internacional, eso ya es una gran violación a los derechos de los niños. O sea, además de que ya deben de traer un trayecto en el que vienen cansados, en el que, o sea, va a cambiar su vida, y de repente ser detenidos como si fueran delincuentes, creo que sí debe crear un gran impacto en estos menores, y debemos de protegerlos y cuidarlos para que esto no suceda. Así es, Bris. Nada más yo quisiera comentar por último de que no quiero
defender al gobierno mexicano, pero también es cierto que estos migrantes menores centroamericanos tienen problemas en sus países, y lo mencionaba la entrevistada. Es decir, ellos no migrarían si tuvieran buena calidad de vida en su país, si tuvieran oportunidades de empleo, si no fueran pobres, si no hubiera un sinfín de problemas, ¿no? Orilla a estas personas a buscar una mejor calidad de vida, ¿no? Es lo que ya decíamos. Y efectivamente, no es exclusivo de México, sino de otros países, ¿no? Pero bueno, tenemos en la línea a Ricardo Fletes Garrido, jefe del Departamento Social de la Universidad de Guadalajara. Muy buenas noches, Ricardo, ¿cómo está usted? Buenas noches, Ricardo. Muy bien, buenas noches. ¿Cómo están? Sí, te escuchamos. Sí, adelante. El hecho que haya... Tenemos problemas con la comunicación. Creo que tenemos problemas con la comunicación, pero vamos a comentar entre tú y Yubris. Y también yo quisiera decir que muchas autoridades de nuestro país desconocen efectivamente los derechos de los niños, pero hay otras que sí lo conocen y aún así, pese a ello, violan los derechos de los niños, los violentan. Bueno, se supone que esta nueva ley que está surgiendo, ¿no? La idea es de que los niños sean reconocidos como los titulares de sus derechos. Efectivamente, que los menores sean los que, conozcan sus derechos y los exijan como tales, ¿no? Y se les respeten. De esta forma también, incluso en uno de los puntos que contempla esta ley, es la creación de un Sistema Nacional de Protección Integral, que esta tendría que hacer un programa a nivel federal que sería ahora sí que homologado en todos los estados para que sea una sola ley. Pero bueno, estamos ya en la línea con Ricardo Fletes, ¿la escuchamos? Sí, bueno, a ver si no se corta otra vez, pero les decía yo que la propuesta, la iniciativa pues con carácter preferente para la protección de niños, niñas y adolescentes, pues de entrada ese nombre de protección de niños, niñas y adolescentes, al cambiar la idea de proteger al niño o a las niñas y adolescentes en vez de los derechos, pues creo que UNICEF también ha reconocido que esa no es la mejor manera, pues. Y la argumentación básica es que al promover el texto de la convención que vigila los derechos de niñas, niños y adolescentes, precisamente quita esa tentación a la cual somos muy proclives los adultos, en el afán de proteger a los niños y no sus derechos, a veces violamos los derechos precisamente con el afán de proteger a los niños. Acá ha habido muchos casos sonados en la zona metropolitana de Guadalajara que por aparentemente tratar de proteger a un niño, a una niña de alguna situación, a veces se le violan, o con frecuencia se le violan sus derechos, y se siguen procedimientos que van en contra de la convención y de las propias leyes mexicanas. Y entonces el texto así redactado favorece una actitud que tenemos los adultos de protección, pues, y de una protección desde la perspectiva del adulto que no siempre es congruente y a veces es contradictoria, francamente contradictoria con los derechos de niños, niñas y adolescentes. Ricardo, yo quisiera preguntarte, ya con esta nueva ley que, como tú bien señalabas cuando se nos cortó la llamada, se le va a cambiar el nombre por señalamientos de organizaciones internacionales en defensa de los derechos de los menores. Mira. Perdóname, mi pregunta va encaminada a esto. ¿Esta nueva ley de verdad garantizará el pleno ejercicio de los derechos de los infantes? Ojalá, pero necesita venir con, ¿cómo se llama? Con un presupuesto, y eso es una cosa elemental. Y otra que yo no la he visto, pues, sino, bueno, en el texto, en la propuesta, no viene contemplado en el cómo se podrán coordinar las diversas instituciones o instancias, llámese DIF, Secretaría de Educación, CEDESOL, todas ellas, cómo se pueden coordinar para hacer de sus políticas una política transversal la cuestión de los derechos de infancia. Y eso parte de la experiencia que hemos tenido de participar durante muchos años en distintas mesas en donde efectivamente se trata de conjuntar a distintas instituciones para sumar esfuerzos y no duplicarlos y ser más efectivos en la atención de los derechos. Pero es los lineamientos que tienen las propias instituciones les impiden, digamos,
cosas elementales como derivar personal para formar, digamos, brigadas de atención a niños, ¿no? Tienen que reportarse cada persona de SEP, de Secretaría de Salud, de IMSS, etcétera, a su instancia, y es difícil que se logren desprender de esa instancia para formar, digamos, una brigada, un centro de atención a los derechos de niños y adolescentes. Me parece que esa es una cosa que espero que en el Senado le hayan puesto el diente, ¿sí? Sí, además, bueno, mucho también se ha cuestionado el trabajo que hacen los sistemas DIF, ¿no? Bueno, se supone que ellos están para salvaguardar de alguna u otra forma los derechos de los pequeños, ¿no? Pero muchas veces vemos que solamente están como nada más una dependencia más y punto, o sea, no hay más allá un trabajo que realmente se reconozca de apoyo a menores o a familias. Sí, falta un trabajo muy, muy fuerte y no tienen recursos, o sea, DIF Jalisco, digo, no es una cosa, no es una crítica, es un hecho, un dato. Las mismas autoridades de DIF Jalisco reconocen que no tienen recursos suficientes, ni humanos ni materiales, para la atención de las diversas requerimientos que llevaría cumplir los derechos de las niñas y los niños, ¿no? Y pues además con esta nueva ley les tienen se le adjudican nuevas atribuciones o se enfatizan atribuciones a DIF nacional que no, a DIF nacional, a los DIF estatales y a los DIF municipales, que no, a menos que vengan con un buen presupuesto y con recursos humanos suficientes, pues no tiene cómo atenderla, ¿no? Ahí conocemos muchos educadores, promotores infantiles comunitarios en los distintos DIF municipales y los DIF Jalisco, que hacen, digamos, casi milagros, magia, ¿no? Y que su trabajo es muy bueno, muy comprometido, pero es imposible que puedan atender, no sé, a 20 niños al día en entrevistas directas, en visitas a su casa, lo que queda de sus casas. O sea, hay falta de recursos muy fuertes para esas instituciones, y entonces si no viene esta ley con un presupuesto que ponga de relieve y que revele la verdadera importancia que tiene la infancia para la construcción de nuestra sociedad, pues me parece que será un documento declaratorio. Ojalá y venga con los recursos para que hagamos efectivos a 25 años de la firma de la convención, 24 este año, 25 el que viene, hagamos efectivo de mucha mejor manera pues la defensa de los derechos de estos niños, ¿no? Así es, ojalá que realmente se cumpla con lo que se está diciendo y que realmente los dineros no sean los que, bueno, definitivamente sí sería algo primordial, pero también que no sea algo que lo frene totalmente este proyecto. Bueno, Ricardo, ¿algo más que nos quieras compartir? No, pues que yo quiero tratar de consultar la ley tal como la reformaron los senadores, y sí creo que confío que hayan hecho algunas reformas importantes, porque los niños de México y de todo el mundo merecen pues que nos dediquemos los adultos en serio a defender sus derechos. Yo insistir en eso, estamos construyendo en los niños, estamos construyendo su presente y el futuro del país, pero desde hoy, ¿no? Del país, de la sociedad. Y si queremos, digamos, una sociedad más abierta, participativa, con mayor potencial, pues es que hay que invertirle a ellos, ¿no? Amartya Sen lo dijo en 1999, invertir en la infancia es invertir en el futuro de las sociedades, y comparto plenamente esa visión de este señor, ¿no? Ok, pues muchísimas gracias, Ricardo Fletes, jefe del Departamento Social de la Universidad de Guadalajara. Le agradecemos. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches, un saludo, que estén muy bien. Gracias. ¿Vamos a un corte? Vamos a un corte, regresamos. Ayúdenos a dar con quien resulte responsable. Comuníquese con nosotros. 311-9030. 311-9030. Participe con sus comentarios en nuestro correo de voz. Síguenos en Facebook y en Twitter, @QRRTV. Y en nuestro correo electrónico, quien resulte responsable, @hotmail.com. Regresamos a quien resulte responsable. Síguenos en Facebook y Twitter. Correo electrónico quien resulte responsable @hotmail.com.
Ya estamos de regreso en su programa Quien Resulta Responsable y pues bueno, seguimos hablando del tema de los derechos infantiles. Bris, así es, pues comentábamos, ¿no?, sobre las procuradurías de protección al menor, que en muchos estados no existen y en otros estados son elefantes blancos totalmente. Así es, no están funcionando como deberían, o simplemente nada más están ahí de nombre sin atender a los menores como debería, ¿no?, ser su función de estas procuradurías. Pero bueno, tenemos en la línea, ¿puedes presentarlo? Sí, al licenciado Zair Daniel Pinilla, asesor en abogacía de Aldeas Infantiles SOS. Buenas noches, Zair. Buenas noches, un saludo a ustedes y a su auditorio. ¿Cómo están? Bien, gracias, aquí estamos. Bueno, platíquenos, ¿qué hacen en Aldeas Infantiles? Bueno, pues en Aldeas Infantiles nos dedicamos a la atención directa a niños, niñas y adolescentes que por diversos motivos han perdido los cuidados de sus familias. Y en ese sentido, lo que nosotros hacemos o lo que trabajamos es el derecho humano de toda niña, niño y adolescente a vivir en familia y a crecer en comunidades. Ok. ¿Conocen de esta nueva ley que se está trabajando, que fue por iniciativa del presidente de la República, Enrique Peña Nieto? Claro que sí, y también hemos hecho algunos análisis, hemos estado también participando en las propuestas, digamos, en el sentido de criticar esta iniciativa, pero también proponer soluciones concretas que beneficiarían a más de 400,000 niños y niñas que en México viven sin los cuidados de sus familias. ¿Qué críticas le harían o le han hecho a esta iniciativa? Pues mira, en primer lugar, lo que nosotros compartimos junto con otras organizaciones de la sociedad civil es que esta iniciativa de inicio no contempla la participación de las niñas y los niños en las decisiones que más les afectan, ¿no? Y que, bueno, este es un derecho que está consagrado en la Convención de los Derechos del Niño y que es uno de los principios fundamentales y una de sus principales pilares, ¿no?, la participación infantil. En segundo lugar, nosotros estamos abogando para que se incluyan las modalidades de cuidados alternativos, para que cuando una niña o un niño viva sin su familia pueda tener una respuesta adecuada a su interés superior. Y esto significa que no se encuentre en instituciones donde puedan estar violando sus derechos, ¿no? Nosotros lamentablemente hemos conocido del caso, quizá también su auditorio, La Gran Familia, incluso también el caso en el DF, Casitas del Sur. Así es. Entonces, nosotros estamos buscando que esta ley incorpore elementos para asegurar que las niñas y los niños realmente tengan una atención de calidad en instituciones de cuidado y que existan modalidades diferentes a las instituciones. Puedan ser familias sustitutas, que puedan ser modelos de familias muy diversas, que puedan estar en un momento dado atendiendo a una niña o a un niño de carácter temporal, que finalmente su derecho a las familias se respete, ¿no?, que se reintegren a sus familias en el caso de que eso sea posible, y cuando no sea posible, pues que se le dé una alternativa a ese niño o a esa niña que hoy tanto nos están llamando, ¿no? Hoy los niños y las niñas son el futuro, no es para mañana, digamos. Esta ley tiene que ser para hoy, ¿no? Zair, perdón, yo quisiera preguntarte, desviándome un poco de esta iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto, quisiera enfocarme más en lo que ustedes están haciendo, en el monitoreo del problema que ustedes están atendiendo. Es decir, ¿ustedes tienen un censo de cuántos niños hay en albergues, cuántos niños hay en situación de calle a nivel nacional? Mira, a nivel nacional no existe en instituciones de gobierno un censo oficial, ¿no? Existe algún diagnóstico sobre adopciones que estableció el Instituto Nacional de Geografía y Estadística junto con el Sistema Nacional de Desarrollo Integral para la Familia. Este dato está desactualizado y solamente incluye una parte de la población. Este dato habla de aproximadamente 29,000 niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o, como nosotros conocemos, niños en situación de abandono. Vamos. Y nosotros estamos también desarrollando un monitoreo
más o menos o aproximadamente calculamos que hay alrededor de 400,000 niñas y adolescentes en estos cuidados. Y esta cifra incluye, por supuesto, los niños y las niñas que, derivado de la guerra o de la política de seguridad nacional, de militarización y de la guerra contra el narcotráfico, han perdido a sus familiares, que han quedado en una situación de abandono y que más o menos están integrando una cifra de 40,000 a 60,000 niñas y adolescentes y todos familiares por esta problemática. A ello también sumamos los niños y las niñas migrantes no acompañados, sumamos también las niñas y niños en situación de calle o poblaciones callejeras, y bueno, a otro tipo de población que en su conjunto nos da un aproximado de 400,000 niñas y adolescentes. Okay. Bueno, pues muchísimas gracias, Zair, licenciado Zair Daniel Pinilla, asesor en abogacía de aldeas infantiles. Le agradecemos su intervención, muchísimas gracias. Buenas noches. Nada, gracias a ustedes y a su auditorio, hasta pronto. Gracias. Bris, pues comentar, eso es otro de los casos otro de los puntos que debería de tomar la reforma. Habría que también analizar eso, si el DIF o el gobierno federal contempla ya por fin realizar un censo, porque no se sabe cuántos niños hay en situación de calle, no se sabe cuántos niños hay en albergues. Los albergues, claro, ya que cuando tocamos el tema esto de los albergues, no hay ningún dato, o sea, no existe ningún número, no hay ni un orden también, ¿no? Que regule, y eso es lo que realmente es preocupante, que no lo haya. Claro, porque así no sabes cuántos recursos vas a necesitar, qué acción pública vas a implementar, cómo vas a atacar ese problema. No sabes si ni siquiera sabes a cuántos vas a atender. No, y dejar de forma autónoma a estas casas, ¿no? De asistencia de una u otra forma, en la que efectivamente no hay una regulación y no sabes si se van a violar los derechos de los niños que están ahí adentro. No sabes también el número, la cantidad que hay en cada uno de estos albergues para tener tú la certeza o el cuidado, la inspección de que estos niños realmente estén siendo cuidados y sean respetados sus derechos. Tengan una buena calidad de vida dentro de los albergues, porque ya ves lo que pasó con el albergue de Rosa Verduzco, alias Mamá Rosa. Sí, ¿no? que mucho se habló sobre el tema y no creo que también haya sido como el único, ¿no? Más bien es el que se ha dado a conocer por la imagen que tenía, lo reconocido que era este albergue, pero pues en México siguen existiendo muchísimos albergues que también efectivamente no hay un censo de cuántos albergues, quiénes los dirigen, o sea, no hay ese control, no hay un censo de cuántos niños están en la total indefensión, ¿no? Así que no es. tienen una familia que los proteja, ¿no? Pero bueno, tenemos en la línea a Elena Azaola Garrido. Ella es investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social y también es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Muy buenas noches, Elena, ¿cómo está usted? Buenas noches, Elena. ¿Qué tal? Muy buenas noches a ustedes también. Platíquenos, Elena, ¿cómo ve esto de la situación de los derechos de los niños? Bueno, yo creo que está muy bien que se hayan ocupado de recibir el proyecto que envió el presidente y de mejorarlo. Parece que sustantivamente, que muchos especialistas participaron y demás. Yo creo que ahora lo que hace falta, sobre todo, pues es que exista la voluntad la voluntad de realmente hacerla una realidad y que se puedan ejercer esos derechos, ¿verdad? Eso es lo más importante. Perdóname, Bris. Elena, yo quisiera preguntarte, hice un poco mi tarea y me di ahora sí que a investigar un poco de ti y vi que tú publicaste un informe sobre abusos y violaciones a los derechos de los niños. Esto te lo pregunto relacionado a que si esta iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto contempla las sanciones para atender estos problemas y abusos que tú has documentado en este reporte. Bueno, en realidad el reporte, no sé a cuál se refiere porque he hecho muchos estudios, pero el último que realicé fue más bien sobre adolescentes en conflicto con la ley y sí, violaciones de derechos que estos adolescentes sufren, particularmente cuando son detenidos por las policías. Son muy graves los abusos
que se están dando en contra de estos adolescentes. Y bueno, yo creo que esto es más bien materia del tema del sistema de justicia, aunque supongo que también algo de esto vendrá contenido en la nueva ley. El caso es que en cualquier caso se trata de conductas violatorias de todos los derechos y de todas las, de todos los compromisos que se han establecido con la infancia, e insisto, pues es muy grave que estos hechos sucedan cuando se detiene a los menores de edad porque están comprometidos con alguna comisión o se presume con la comisión de algún delito. Así, Elena, usted como investigadora, ¿qué es lo que propondría a las autoridades, ¿no?, para que realmente estos derechos se respeten? Bueno, yo creo que hay un conjunto de acciones muy importantes que hacer. Yo creo que todo el personal que trabaje directamente con la infancia debe de conocer esta nueva ley y debe de estar especializado y capacitado para poder brindar la mejor atención a los niños y adolescentes. Yo creo que tiene que existir también la voluntad política de hacer valer esos derechos. Tiene que haber un presupuesto que, según entiendo, es una de las carencias que se ha identificado con esta nueva ley, que bueno, se adoptan medidas, pero no se tiene claro con qué presupuesto se pueden mejorar a las instituciones que atienden a la infancia. Vimos recientemente el tema del albergue de Mamá Rosa, que aunque no era una institución pública, tiene que ver con las instituciones públicas por la falta de atención o abandono de los niños, y me parece que esta nueva ley pues tiene ya previsto cuáles son las condiciones en que se debe prestar estos servicios a los menores de edad que estén desprotegidos, y yo creo que eso es muy adecuado, pero a veces se nos critica, y creo que con bastante razón, por tener buenas leyes pero muy malas prácticas, o que no hay del todo la voluntad de aplicarlas. Entonces lo primero que hay que hacer es dar a conocer esta nueva ley, una vez que quede completamente aprobada, a todas las instituciones que trabajan con infancia, para que conozcan y tomen las medidas que sea necesario tomar para que sea aplicada. Así es, muy interesante lo que dije, porque efectivamente puede haber muy buena ley, pero bueno, que en la práctica no se lleva a cabo como debería. Elena, no se nos vino el tiempo encima, nos gustaría seguir platicando contigo, pero bueno, ya tenemos el tiempo encima. Muchísimas gracias, Elena Asazola, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social. Muchísimas gracias por su intervención. Buenas noches. Gracias a ustedes y muy buenas noches. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Muy interesante, ¿no? Y sí es lo que se podía rescatar de todo esto. Efectivamente podemos tener la mejor de las leyes, pero si en la práctica los funcionarios o a quienes les corresponde ejecutarla y llevarla a la práctica no lo hacen, como ya lo decías, en las procuradurías que hay de defensa del menor, pues va a seguir siendo un elefante blanco esta otra institución que quieren crear, ¿no? Así es, y otra de las cosas es este diagnóstico, ¿no? Este diagnóstico que se haga para ver cómo se va a atender el problema y que finalmente también se impongan sanciones. Sanciones en el caso de que los funcionarios, haya omisión en los funcionarios o solapen cualquier tipo de abuso y cuarten los derechos de los niños. Así es. Bueno, se nos acabó el tiempo. Hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches. Quien resulte responsable. Periodismo de investigación crítica y denuncia sin censura. Hasta la próxima, donde continuaremos buscando a quien resulte responsable.